Buen día, compañeros del Poder Judicial. El presente módulo desarrolla el título 7 de la parte especial del Código Penal con relación a delitos contra la dignidad. La dignidad es inherente al ser humano y tiene una serie de protección tanto legal, constitucional como convencional. En la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 5, desarrolla el derecho a la integridad personal, el cual establece en su numeral 1 que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y el numeral 2 expresa que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto en relación a la sección 1 de torturas, tratos inhumanos o crueles o degradantes del artículo 114 al 118. Asimismo, se verá en la sección 2 la trata de personas y formas degradantes de explotación humana, y en el capítulo 2 se abordará el abandono de menores de edad, personas con discapacidad, ancianos o enfermos, que se prevé en el artículo 228 del Código Penal. El capítulo 1 del título 7 del Código Penal, en su parte especial, desarrolla los delitos contra la integridad moral, entre ellos el trato degradante, la amenaza para obtener confesión, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos. Algunos de estos tipos penales son novedosos y se incorporan como nuevas figuras en el nuevo código, esto con relación y en armonización a diferentes convenios que el Estado de Honduras ha suscrito en materia de combate a la tortura. Se advierte que esos delitos son dolosos, pueden ser pluriofensivos, ofender no solamente la integridad moral, sino que también la vida o la indignidad sexual. Asimismo, el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. El sujeto activo normalmente es un funcionario público, a menos que sea un trato degradante previsto en el artículo 114 o que el delito lo cometa un ciudadano común con la aquiescencia o consentimiento de funcionario público. La protección a la dignidad humana y a la integridad moral se encuentra también prevista en la Constitución de la República, tanto en el artículo 59 de la Constitución, que establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. También existe una prohibición expresa a la tortura, la cual desarrolla el artículo 68 de la Constitución de la República, que en su párrafo segundo expresa que nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Existe un marco convencional y diferentes instrumentos internacionales que regulan la temática de la tortura. Entre ellos tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros actos crueles, inhumanos o degradantes, la cual fue adoptada en el año de 1984. También en la región interamericana se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada en el año de 1985 y recientemente también adoptada por el Estado de Honduras. Se encuentra el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual fue vigente el 22 de junio del año 2006, el cual desarrolla el Subcomité de Prevención de la Tortura y los mecanismos de prevención de la tortura que existen en diversos países, y también las reglas Mandela, que regulan el tratamiento para privados de libertad, las cuales fueron aprobadas el 17 de diciembre del año 2015. El artículo 214 del Código Penal desarrolla el tipo de trato degradante, el cual implica violencia física, psicológica o verbal, de modo que atente gravemente contra la integridad moral, lo cual conlleva una pena de prisión de 1 o 2 años. Este primer tipo penal es genérico y no especial, el cual puede ser cometido por cualquier ciudadano. Es novedoso e impone una pena leve conforme al Código Penal. El artículo 215 del Código Penal establece el tipo de amenaza para obtener la confesión. También es un tipo penal novedoso. Conlleva la amenaza realizada por un funcionario o empleado público para obtener la confesión de alguien que se le imputa un delito. Conlleva una pena de 3 a 6 años. El concepto de tortura es desarrollado por diversos instrumentos internacionales y convenciones que fueron referidas anteriormente. Para el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, expresa en su artículo 1 el concepto de este delito, el cual expresa de que se considera todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ellas o de un tercero una información, confesión, castigarla, intimidarla, coaccionarla, es de naturaleza funcional o realizada por un funcionario público, o puede realizarla un ciudadano bajo la aquiescencia o consentimiento de aquel. Recordemos que la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura establece un estándar internacional para regular este delito y otras conductas afines. Agrega en la parte final del artículo 1 de la Convención que no se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de las sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas, es decir, las que devienen de las penas mismas. Por otro lado, la Convención contra la Tortura establece en su artículo 16 que los estados deberán prohibir otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no lleguen a ser tortura. El artículo 216 del Código Penal establece el concepto y los elementos de tipo del delito de tortura, los cuales se advierte que se encuentran armonizados con la Convención contra la Tortura bajo el estándar que se refirió anteriormente. El párrafo segundo del artículo 216 del Código Penal desarrolla la pena de dicho delito, expresando que el culpable de tortura debe ser castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años en habilitación absoluta de 15 a 20 años. El párrafo final del artículo 216 del Código Penal establece una pena agravada en el delito de tortura, desarrollando de que debe ser aumentada en 1/3 la pena cuando la víctima es menor de 18 años, es mujer embarazada, persona de avanzada edad o persona con discapacidad. El artículo 217 del Código Penal establece una figura novedosa que son los tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos, lo cual surge por recomendaciones de diferentes órganos internacionales y de la Convención contra la Tortura, tal como se expresó en el artículo 16, los cuales se deben distinguir del delito de tortura por su menor intensidad. La pena prevista para este delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes realizado por funcionarios públicos es de prisión de 3 a 6 años en habilitación absoluta de 10 a 15 años. El artículo 218 del Código Penal desarrolla lo relacionado a los concursos, en la cual se advierte la voluntad del legislador de sancionar todas las conductas delictivas que concurran junto al delito de tortura y los demás referidos en esta sección. Considerados también delitos contra la integridad moral, la sección segunda desarrolla los delitos de trata de personas y formas degradantes de explotación humana, entre ellos la trata de personas, la explotación en condiciones de esclavitud o servidumbre, la explotación de la mendicidad, la inseminación artificial y otras técnicas de reproducción asistida no consentidas y la experimentación sin consentimiento. Es de advertir que también estas conductas tienen tutela en convenios internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 6 desarrolla la prohibición de la esclavitud y servidumbre, expresando en su numeral 1 que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. El artículo 119 del Código Penal desarrolla el concepto y los elementos del tipo penal de trata de personas y asocia una pena de prisión de 5 a 8 años. El segundo párrafo del artículo 219 del Código Penal desarrolla diferentes finalidades con las que se puede cometer el delito de trata de personas, expresando como causal 1 la explotación en condiciones de esclavitud, una segunda causal la explotación sexual forzada, una tercera que es realizar el matrimonio o unión de hecho civil o forzado, una cuarta provocar un embarazo forzado, una quinta la extracción de órganos y una sexta que es la experimentación para aplicación de medicamentos. El artículo 120 del Código Penal establece circunstancias agravadas del delito de trata de personas, siendo entre ellas 1. Poner en peligro la vida de la víctima. 2. La víctima tiene una condición de vulnerabilidad
Y 3, que el culpable pertenezca a un grupo delictivo organizado. Finaliza el artículo 220 del Código Penal refiriéndose al empleado funcionario público que, si está involucrado en el delito de trata de personas, se le deberá de aplicar, además de la pena de prisión que corresponda, la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la pena de prisión. El artículo 221 del Código Penal desarrolla el concepto y los elementos del tipo del delito de explotación en condiciones de esclavitud o servidumbre, asociando una pena de prisión de 6 a 9 años y una multa de 150 a 300 días. El artículo 221 del Código Penal sobre explotación en condiciones de esclavitud o servidumbre finaliza expresando una pena agravada, imponiendo una pena aumentada en 1/3 a la mitad cuando la víctima sea menor de 18 años. El artículo 122 del Código Penal desarrolla el delito de explotación de la mendicidad, el cual conlleva una protección especial a la integridad moral de personas menores de 18 años, personas de avanzada edad y personas con condiciones de discapacidad, a efecto de que se evite la explotación de dichos grupos. El párrafo final del artículo 222 del Código Penal expresa circunstancias agravadas del delito de explotación de la mendicidad, asociada a una pena de prisión de 2 a 3 años, representando una pena más gravosa con relación a la expresada en el párrafo primero de dicho artículo, que asocia a la mendicidad genérica una pena de arresto domiciliario y servicio de utilidad. El artículo 223 del Código Penal desarrolla el concepto y los elementos del tipo del delito de inseminación artificial y otras técnicas de reproducción asistida cuando éstas no son consentidas, asociando a la vez una pena de prisión de 4 a 6 años y multa de 100 a 500 días. El artículo 123 del Código Penal, en su parte final, desarrolla algunas circunstancias agravadas del delito de inseminación artificial no consentido. En tal sentido, advierte el aumento de la pena hasta en la mitad si la víctima es menor de 18 años y, si se trata de personal de las ciencias de salud, expresa de que se le debe imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de 5 a 10 años. El artículo 124 del Código Penal desarrolla el concepto y los elementos del tipo del delito de experimentación sin consentimiento, el cual es considerado a la vez otro delito más contra la integridad moral y al cual se le asocia una pena de prisión de 4 a 6 años, multa de 100 a 200 días e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión o cargo. El párrafo final del artículo 124 del Código Penal establece circunstancias agravadas del delito de experimentación sin consentimiento. El artículo 126 del Código Penal desarrolla los concursos para los delitos de trata de personas y formas degradantes de explotación humana, en la que se advierte la voluntad del legislador de sancionar todas las conductas delictivas que concurran junto al delito de trata de personas y los referidos en esta sección 2, sin tener necesariamente que aplicar las reglas de concursos previstas en la parte general del presente código, señalando e indicando que procede la aplicación del concurso real en los delitos concurrentes. Finalmente, en el capítulo 2 de los delitos contra la dignidad se desarrolla el delito de abandono de menores de edad, personas con discapacidad, ancianos o enfermos, que se encuentra en el artículo 228, desarrollando el concepto y los elementos del tipo penal en el párrafo primero, y en el párrafo segundo, tercero y cuarto se desarrollan circunstancias agravadas de dicho delito.